La llegada de la Padula sirvió para cambiar varias cosas. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar acerca de los jugadores europeos que podrían llegar a defender la selección peruana. Esto es una tendencia que se está popularizando hace muchos años en el mundo del fútbol, ya no lo vemos solo en Europa, sino también en otros países de la región como por ejemplo Chile con el caso de Ben Brereton Díaz. Y el ejemplo más cercano que nosotros tenemos es Gianluca Lapadula, previamente también estuvo Cristian Benavente, y desde hace una semana se empiezan a comentar otros nombres que llegarían desde el fútbol de Inglaterra, también hay otros en Estados Unidos, que podrían ponerse la blanquirroja de cara al futuro, y esto despierta ilusión para lo que sería el recambio generacional de Perú. Pero, ¿acaso estos chicos por venir de Europa van a ser buenos? ¿Qué tal juega el más prometedor de ellos? Y sobre todo, ¿de qué manera influyó Gianluca Lapadula para que la selección peruana se anime a buscar talento afuera? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Audio Jungle. Audio Jungle. En la última semana llegó la noticia de que un joven talento del Manchester City estaba dispuesto a jugar por la selección peruana. Algunos ya lo conocían, otros recién se enteraron de su existencia y su nombre es Alexander Robertson. Esto despertó ilusión porque no solamente es él, hay varios otros jugadores con ascendencia peruana que podrían defender la selección en un futuro. Algunos de ellos formados en Inglaterra, otros en Italia, otros en Alemania, aparecieron otros en Estados Unidos. Pero antes de hablar de reforzarnos con jugadores europeos de cara al futuro, hay que hablar cómo comienza esta tendencia en el último tiempo. No es solamente la selección peruana, hace poco hemos visto cómo Chile sumó a Ben Brereton para su selección, y en el caso peruano por ejemplo, ya todos conocemos la historia de Lapadula, que primero dijo que no y luego se terminó ganando el corazón del país. Sin embargo, previo a Lapadula también está el caso de Benavente, que al igual que Gianluca cuando llegó al Perú desató un furor alrededor de su carrera, porque todos querían ver al joven talento del Real Madrid brillar con la blanquirroja en el pecho. Lamentablemente la historia de Benavente con la selección no fue la mejor, pero a diferencia de Lapadula, Benavente dijo que sí desde un comienzo, y fue parte de las selecciones sub-17 y sub-20 de Perú. En el caso de Lapadula es distinto porque se le reclutó ya de mayor. El primer contacto que hubo de Perú con él, o mejor dicho, cuando recién nos enteramos de su existencia, el jugador tenía 25 años, y recién jugaría por Perú a la edad de 30. Y esto es muy importante aclararlo, porque el video se llama Efecto Lapadula y no Efecto Benavente. La razón es muy sencilla. La postura que tenían en Videna frente al caso de Gianluca Lapadula era que no debían insistir por el jugador, ni mucho menos hacer un esfuerzo por contactarlo, dado que debía ser él quien se acerque y demuestre interés. Además de esto, había toda una campaña de nacionalismo detrás. Él no se siente peruano, él no quiere jugar acá, no debemos insistirle. Lo cual desde el discurso sonaba muy bien, pero para la práctica del deporte las cosas ya no funcionan tan así. Lapadula era categoría 1990, por lo cual habría podido integrar la selección de los Jotitas si se le hubiera tenido referenciado desde muy joven. Pero recién cuando comenzó a brillar en su carrera, a la edad de 25 años, fue que nos enteramos que tenía madre peruana, y su descubrimiento ni siquiera fue mérito de la federación, fue un dato que tiró un periodista del exterior. Como sabemos, Lapadula se reunió con Gareca, pero en primera instancia el jugador decidió esperar Italia, lo cual generó la indignación en el pueblo peruano, pero había que entender las circunstancias. Lapadula estaba viendo lo que era mejor para su carrera en ese momento, y aparte, escogía el país donde nació y creció, no conocía nada de Perú en ese momento, ni tampoco se imaginó jamás el recibimiento que tendría aquí. Desde Videna lo descartaron múltiples veces, quedaron resentidos con él, y el propio Juan Carlos Oblitas, en su momento, pidió que lo dejen de mencionar porque no había posibilidad alguna de que pueda jugar por el Perú, porque los trámites y demás no permitirían que pueda jugar a menos que él quiera venir a vivir acá. Se dijeron varias cosas incorrectas. Lo cierto es que el tiempo demostró que el trámite por Lapadula se podía hacer bastante rápido, y que contrario a lo que se pensaba, el término correcto no era nacionalizarlo, sino simplemente inscribirlo como peruano. No tenía que cumplir con ningún requisito de vivir en el país ni nada por el estilo. Pero hasta antes de Lapadula la creencia era firme. El jugador tiene que acercarse y tiene que tener interés de jugar por nosotros. Como digo, esto en el discurso sonaba muy bonito, pero en la práctica no lo era. Jugadores como Benavente se podían acercar y tener la voluntad de jugar por Perú, pero habían otros que se terminaban perdiendo en el tiempo, dado que ninguna selección le mostraba interés. Y ese habría sido el caso de Lapadula. A raíz de esto, la Federación Peruana entiende que hay muchos jugadores que como Lapadula han desarrollado toda su carrera y su vida
en Europa, sin embargo, tienen raíces peruanas que le permitirían jugar por la selección. Y es recién en este momento que se crea un área de scouting para poder buscar estos jugadores y ofrecerles jugar por la selección peruana. En el momento que le llegó la oferta a la Padula, no era tan tentadora. Perú no iba nunca a los mundiales, estaba entre los últimos lugares de Sudamérica y era obvio que para el jugador en el mejor momento de su carrera no era una opción atractiva. Sin embargo, con el paso de los años, Ricardo Gareca posicionó mejor a la selección, se clasificó un mundial, se quedó cerca de ir a otro, las participaciones en Copas América también fueron aceptables siempre, con un subcampeonato de por medio. Entonces Perú había dejado de ser el patito feo. Tampoco es que era una selección de alto nivel, pero al menos ya sabías que tenían un equipo que competía. Eso también favorece para que las ofertas para jugar por Perú sean más atractivas. Y en el último tiempo fueron apareciendo varios nombres para ser los nuevos La Padula. Perú entendió que no podían sentarse de brazos cruzados en las oficinas y esperar que los jugadores se les acerquen, sino que tenían que salir a buscarlos, lo cual en su momento entendían como una falta de respeto a la camiseta. No se le puede rogar a nadie cuando esto para nada era rogar, son acciones típicas del fútbol y de los negocios, y se llama negociar. Perú tenía que negociar con los jugadores, Perú tenía que ofrecerles un proyecto atractivo. Chile, por ejemplo, logró sumar a Ben Brereton Díaz, un goleador de la segunda división inglesa que ya había defendido los colores de Inglaterra en un mundial sub-20, pero que al quedarse sin opciones, conforme iba avanzando en su carrera, decidió jugar por Chile. Pero esta práctica de buscar jugadores con ascendencia empezó hace mucho tiempo en Europa, también ocurre en África, viendo nuevamente en Sudamérica, Argentina no se ha quedado atrás. Y al ser una selección top a nivel mundial, convencer a los jugadores nacidos en Europa de representar al albiceleste es un trabajo mucho más sencillo. De por sí, la mayor promesa que tiene Argentina en este momento juega en el Manchester United y se llama Garnacho, aunque este jugador nunca ha militado en un equipo de su país porque nació y creció en Europa. Sin embargo, para la AFA, convencerlo de jugar por Argentina no ha sido muy complicado. Es la tendencia que corre por estos años. En un mundo globalizado, las opciones pueden crecer muchísimo más. Y sabemos que la migración peruana puede haber dejado talentos regados por lugares que ni siquiera imaginamos. Y el término que más se usa es nacionalizar jugadores. Aunque este no sea el correcto, es el más popular en este tipo de casos. Pero entonces la labor de scouting de la selección peruana empezó a tocar puertas y trató de encontrar jugadores que justamente tengan raíces que le permitan defender la bicolor. Y se empezó a entender, después del caso de la Padula, que era algo necesario y que esto para nada era rogar, que muchas selecciones alrededor del mundo lo hacen. Incluso para el próximo mundial hay un país en específico que ha ido a tocar puertas de jugadores en Europa para decirles: oye, ven a defender la tierra de tus ancestros. Y estamos hablando de la selección de Ghana, que para el Mundial de Qatar 2022 decidió tocarle la puerta a jugadores que han hecho toda su vida en Europa, pero que tienen raíces del país africano, y no son talentos menores. El primer ejemplo que podemos dar son los hermanos Williams. Tanto Iñaki como Nico Williams son grandes talentos del Athletic de Bilbao. Ellos han nacido en el País Vasco y podrían jugar por la selección española, pero Ghana no solo le fue a tocar la puerta a ellos, también fueron a Inglaterra a buscar a Hudson-Odoi, un jugador nacido de las canteras del Chelsea que también tiene ascendencia ganesa y pocas opciones en el combinado inglés, por lo que también aceptó jugar por la selección africana. Y el caso más reciente y prometedor es del joven talento del Arsenal, Nketiah, quien también habría aceptado sumarse a la selección de Ghana. Estamos hablando de 4 jugadores que militan en ligas top que inicialmente no tenían en sus planes defender los colores de un país africano, pero lo fueron a buscar, les tocaron las puertas y le dijeron: oye, ven a defender el país de tus ancestros porque acá tendrás la oportunidad de mostrar tu talento en una Copa del Mundo y vas a ser importante, no una pieza de recambio más o convocado eventualmente, acá serás figura. Y en el caso de Perú, con el antecedente de la Padula, es mucho más fácil convencer jugadores, y esto entendiendo que un futbolista no se mueve solamente por el dinero. Una de las cosas más bonitas que te da la carrera de futbolista es el reconocimiento popular. En el caso de la Padula, jamás imaginó el recibimiento que podría haber tenido de llegar a Perú, lo descubrió 5 años tarde, y probablemente de lo único que se arrepintiera es de no haber tomado la decisión antes. Y ya con este antecedente pasemos a hablar de los talentos europeos que podrían jugar por Perú. Lo primero que hay que mencionar es que la mayoría de ellos son muy jóvenes, lo cual es importante mencionarlo para no dar un veredicto acelerado. Uno no puede decir tras ver un jugador de 15 años que va a ser un crack, porque sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar en el camino que frenen su carrera, o que simplemente al ir subiendo al nivel profesional se vaya quedando sin nivel. Pero el hecho de que un jugador sea formado en el viejo continente no lo hace bueno. El ejemplo más reciente que hemos visto es el de Percy Prado, jugador que fue formado por muchos años en el Nantes de Francia y que llegó a Sporting Cristal con la promesa de convertirse en el mejor lateral derecho del fútbol peruano y ni siquiera jugaba. A eso también podemos sumarle el caso de Benavente, que nunca llegó a consolidarse en ningún lado y en la selección peruana terminó quedando borrado. Ciertamente el
el caso de la Padula es el mejor ejemplo y el más esperanzador. Hay otros también que ya decidieron sumarse y se trata de Burlamaqui, un mediocampista formado en las canteras del Espanyol y que actualmente está en el equipo juvenil del Valencia. Pero a todos estos nombres se le suma el más importante, que es Alexander Robertson, un jugador de 19 años que, escúchalo bien, podría defender hasta 4 selecciones. Robertson jugó en Escocia, pero también tiene nacionalidad inglesa, también tiene nacionalidad australiana y a eso le sumamos la peruana. A decir verdad, Robertson empezó su corta carrera jugando en el fútbol de Australia y de ahí pegó el salto a las divisiones menores del Manchester City, donde en su momento también lo prestaron a un equipo de la primera división de Escocia. A eso hay que sumarle que su padre es exfutbolista y además es australiano, defendió la camiseta de los Zoqueros en su momento, y al igual que la Padula ya le han ofrecido antes poder sumarse a la selección peruana para las categorías menores, pero en su momento dijo que no. Ahora lo ha repensado y se dice que va a empezar los trámites para obtener su DNI y poder ser elegible de cara al Sudamericano Sub-20 que se aproxima. Con 19 años de edad es un jugador con características más que interesantes. Juega de mediocampista, mide 1,82 m, lo cual en cierta forma ya lo hace destacar sobre el promedio de estatura de los jugadores que tenemos actualmente, pero lo que más llama la atención es el cartelito de ser jugador del Manchester City, como en su momento nos pasó con Benavente, que venía del Real Madrid. Yo insisto que un jugador sea formado en Europa no significa que vaya a ser bueno, pero lo que sí es innegable es que le da otro prestigio. Y con prestigio me refiero al hecho de ser formado en un equipo como el Manchester City. Eso, quieran o no, le da otro nivel a su carrera, o al menos hace que de cara al futuro lo vean con otros ojos. Esto es como que tengas un título que diga Harvard. Para nada te convierte en el mejor profesional, pero sin lugar a dudas vas a impresionar cuando lo presentes. Harvard, lo contrato. Es algo parecido a lo que pasó con Benavente, que a diferencia de otros jugadores peruanos tuvo muchas oportunidades para jugar en Europa, no le fue bien salvo alguna excepción en Bélgica, pero el cartel de haber sido formado por el Real Madrid lo ayudaba un montón a conseguir equipo. Eso es innegable. A esto se le suma que al haber nacido en Europa, tienen el pasaporte comunitario para no ocupar cupo de extranjero en sus equipos. Esto último es algo que le ha cerrado puertas a muchos jugadores peruanos, y en este punto, al igual que la carrera de Benavente, la de Robertson podría tener muchas opciones de cara al futuro. No creo que vaya a jugar en el Manchester City, claramente no es el talento más destacado de esa cantera y sabemos que no tiene la menor opción de poder jugar ahí, pero como dije, el cartel de haber sido formado en ese club le puede abrir las puertas para llegar a otros importantes de Inglaterra, lo cual ya le daría un roce internacional superior al de cualquier jugador peruano. Y me centro en Alexander Robertson porque tiene 19 años, es decir, ya está en la edad de pegar el salto en su carrera. A eso se le suma que es el único del que hay una cantidad prudente de videos para conocer su estilo. He visto que mencionan otros jugadores del Watford, también del Southampton, como Ryan Chávez Muñoz, su hermano, otro que está jugando en Alemania, que llegó por recomendación de Claudio Pizarro y que tiene nacionalidad sueca, pero de estos jugadores hay poquísimos videos y no te puedo decir que uno es un gran talento si no lo veo jugar ni siquiera un poquito. En el caso de Robertson, y por lo que he visto, es un mediocampista con características interesantes. Le gusta pisar el área, tiene remate de media distancia, cuando se asocia lo puede hacer bien. Sin embargo, decir que es un crack sería mentir. Obviamente no es un crack, porque si fuera un crack no va a decidir jugar por Perú. Ha tenido oportunidades en selecciones menores de Inglaterra, aunque ha perdido protagonismo en el último tiempo. En el país de la reina hay infinidad de jugadores jóvenes, por lo cual siempre van dando oportunidades a ver cuál se queda. Escocia también podría ser una opción para él y también lo es Australia. Como mencionamos, su padre es de allá y en algún momento de su carrera representó a la selección de los canguros. Y entonces, ¿por qué no jugar por Australia? En este punto siento que Perú lo podría convencer con algo que mencioné antes, el protagonismo y sobre todo el reconocimiento. Es sabido por la mayoría de nosotros que Australia no es un país muy futbolero y lo habrá notado en el último repechaje al darse cuenta que tras conseguir la clasificación no se hizo mucho revuelo en ese país. Robertson debe haber visto el ejemplo de la Padula y haber entendido que de ser bueno y de brillar con la selección peruana podría ser un ícono popular y tener un nivel de fama que solamente aquí podría conseguir. Seamos sinceros, Robertson, en Inglaterra no le van a poner tu nombre un plato de ceviche. La búsqueda de ese reconocimiento y sobre todo la pasión con la que se vive el fútbol en este país podría ser tentadora no solo para él sino para más jóvenes de cara al futuro. Espero que podamos verlo jugar en la sub-20 porque en lo que he podido ver de él se nota que es un jugador que tiene fortaleza física, que ha pulido la técnica en un equipo que lo prioriza bastante como lo es el Manchester City. A eso hay que sumarle que tiene remate de media distancia y, poniendo la cerecita en el pastel, no sobran mediocampistas en el Perú, mucho menos en esa posición. Además, considerando que de cara al futuro este chico no va a debutar en el Manchester City, pero sí podría tener oportunidades en equipos del ascenso de Inglaterra o quizás, quién sabe, en la primera
división, lo cual le daría un roce competitivo que actualmente no tenemos en el universo de jugadores peruanos. Remarcando siempre en el hecho que venir de Europa no lo hace bueno, somos conscientes que el talento puede aparecer en un país del primer mundo, como puede aparecer en el barrio más pobre de África. Pero también está el caso, por ejemplo, de Jean-Pierre Riner, al que convocaron un par de veces pero nunca jugó y se terminó quedando sin opciones, y a nivel de clubes tampoco se afianzó en ningún lado. Insisto, es como el título de una prestigiosa universidad, te va a abrir muchas puertas, ya depende de ti retribuir la confianza o vivir eternamente del prestigio de la institución que te formó. Me he centrado solamente en Robertson porque me parece el más prometedor y del único que hay videos donde se puede evaluar qué tal juega y cómo lo hace. Después se han mencionado muchísimos nombres, también se han mencionado clubes, pero hay muy poca evidencia para conocer sus características y ver qué tan buenos son. Les agradecería que en los comentarios mencionen a varios de estos jugadores. A mí se me viene a la mente el de Southampton, que es Ryan Chávez Muñoz. El tiempo dirá si son realmente buenos, pero en la Federación Peruana ya entendieron que tocar las puertas y convencer a un futbolista es parte de lo que toca hacer, y esto no es rogar, es negociar con el jugador, porque finalmente el fútbol es un negocio y business son business. Cada uno verá lo que más le conviene para su carrera. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Hazme saber en los comentarios, ¿crees que Alexander Robertson va a ser realmente un elemento bueno de cara al futuro? ¿Podría ser el nuevo mediocampista de la selección peruana o terminará quedando como una ilusión? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.